Entonces, Dale, buenas Tony. noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches, querido profesor. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Don Orlando, buenas noches. Un placer tenerlo acá nuevamente. Buenas noches. Gracias, Jonathan, muy amable. Jesús Miguel, buenas noches. Vale. Entonces, el día de hoy vamos a revisar, vamos a hacer el repaso del repaso. ¿Listo? Vamos a empezar a mirar las dudas que hayan salido conforme los ejercicios que hemos propuesto en las últimas clases y vamos a trabajar algunas cosas adicionales. ¿Listo? Con respecto a los ¿Listo? métodos y los llamados a los métodos. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, señor Francisco, usted me decía que tiene... miremos el primer ejercicio que planteó, de acuerdo a lo que teníamos los ejercicios que tenemos la clase pasada. Ahora, suba un poquito por favor ahí, si es tan amable. Bueno, suba otro poquito, qué pena. Listo. Entonces, ¿cuál ejercicio estamos viendo ahí? ¿Cuál es el enunciado? Ingrese la cantidad de números de que se va a ingresar. ¿Cuál es el enunciado de ese, o sea, cuál es la finalidad de ese ejercicio? ¿Alguien me recuerda? O Francisco, si que lo tiene ahí. El usuario ingrese cierta cantidad de números, N números, sí. los sume y saque la media. Los sume y saque la media. Entonces, vamos a hacer dos métodos, o bueno, en este caso íbamos a hacer dos métodos, uno de suma y otro que saque la media aritmética, ¿cierto? Vale. Ahora, el usuario tiene que ingresar los números, es decir, tiene que ingresar la cantidad de n números. Y ese n números se tiene que asignar ¿a qué? A un arreglo de números, ¿sí? Posteriormente, ese arreglo de números se tiene que sumar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver. Su merced tiene un método que se llama cantidad de números. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Este método no lo solicitó, pero yo lo estoy haciendo por aprender. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Listo. Cantidad de números. Ahora vamos a cantidad de números. Al método, porfa. Entonces, ¿qué tiene cantidad de números? Es un método estático de tipo entero que retorna un entero. ¿Sí? Al retornar un entero, no retorna un arreglo de enteros, sino un entero. ¿Listo? Entonces, dentro de este método dice, tiene una impresión que dice, ingrese el valor de la cantidad de números que desea ingresar. Ahora, lee el número, hace un array de números, asignando pues la posición perdón, el tamaño, y ¿Yo? retorna el array de números. ¿Sí? Sí, señor. Pero acá tenemos algo mal. Porque usted dice array de números, abre corchetes números es igual a new in, y ahí ya está diciendo que el arreglo va a ser de ese tamaño. Y en el retorno solo tendría que retornar números. Le quito los corchetes y le quito el Ajá, valor. exactamente. ¿Sí? Y ahora, ese error, ¿qué le dice? Párese sobre el errorcito, o bueno, sobre el rojito. ¿Qué le dice? Es de tipo entero. No se puede convertir implícitamente el tipo array de enteros a un entero. ¿Sí? Sí. Entonces, es básicamente porque el método que acabe de declarar es un tipo de retorno entero, no un array. Sí. Entonces, para que por lo menos le devuelva el array, usted, si quiere, ahí donde está la definición del método static in, coloque static in y los corchetes.
Eso, corchetes cuadrados. Muy bien. Ahora, ese método ya le devuelve el array de números. ¿Sí? Suba un poco, porfa. Y démonos cuenta de algo. El método cantidad de números no está recibiendo ningún parámetro. ¿Sí? Entonces, ese que está ahí, entonces no va. Hasta ahí ya solventamos una parte del código que tiene planteado. Ahora, le hace el for a números, ¿cierto? Al array de números y empieza a asignarlos. Muy bien. Empieza a asignarlo y saca la suma. ¿Sí? Saca la suma Sí, dentro de ese señor, for. Muy la bien. suma. Listo. Y después los imprime. Ahora, listo. Pues del for dentro del for no hay ninguna duda, ¿o sí? Hasta ahí estamos bien. Bien. Listo. Después de Pues ahora eso, con el ajuste que le hicimos, ahora me está dando, pues como valor, la iba a tomar la cantidad o el tamaño del arreglo, el ahora tamaño ya lo del está arreglo, tomando. exacto, el tamaño del arreglo usted lo puede tomar como números. Coloque números. Ahí, si quiere, números. Números. Punto. Len. Ahí está. Ese. Y quite valor, obviamente. Entonces, ¿qué hace ese números.len? Pues básicamente nos da la cantidad de elementos que tenemos dentro del array. ¿Listo? Ahora miremos ese método que dice media aritmética. Porfis. Es un método que como solo tiene una línea, entonces se puede ejecutar de esta forma, sin necesidad de abrir los corchetes, sino Ujú. asignando de una vez. Ese tipo de métodos, ¿cómo se llama, Francisco? Si de pronto lo alcanzó a investigar. No, no, señor, no sé cómo se llama. Esos métodos, ¿Icono? señor. ¿Un icono? No. No, pues básicamente son métodos de... Espérame un segundito. Lo consulto acá porque a mí también se me olvidó. Eh, métodos lambda, si no estoy mal. Es de esta forma, pues como para Vale. que se Métodos identifique lambda que lo que nos diferente. permite es... si no estoy mal es lambda, de pronto me estoy equivocando. Hacer el método en una sola línea, cuando solo es una operación, como lo tiene ahí el señor Francisco. Al igual se declara como el nombre del método, el tipo de retorno, el nombre específico del método, las variables de entrada o parámetros de entrada y con una flecha. Ah, esos son funciones flechas, si no estoy mal. Ya no Métodos está row. así. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, con una flecha, pues simplemente le da la operación que usted necesite hacer. Pero pues digamos que estos métodos, pues de lo que conozco, casi no se utilizan en C#, pero también es una manera. ¿Listo? Entonces ejecutémoslo, Francisco, a ver qué nos da. Listo. Dele. La media aritmética es 72. Bien. Eh, ese era el ejercicio. Muy bien. Muy bien. Está bien. Perfecto. Sí, solo era ese pedacito. Ya lo Sí, tenía ya. estaba tomando mal el retorno, no Exactamente. como, no como un arreglo, sino como una variable. Entero. Ajá. Muy bien, Francisco. Tiene 4 o 5. Em,
¿Alguien más que le gustaría presentar? Sí, viejo Jonathan, yo pero ahorita en 10 minuticos es que voy a ir a recoger a la seño y ya regreso Listo. y les muestro los dos ejercicios hechos de tres maneras diferentes. ¿Sí? Listo, sí, señor. Mientras tanto, Entonces, ahorita se los presento. ¿Listo, viejo Jonathan? listo, sí, señor, hágale. Mientras tanto, entonces vamos a hacer lo Entonces, siguiente. deme 10 minuticos y ya regreso. Hágale, estoy. Vale, voy a compartirles pantalla, ¿cierto? Vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a hacer un repaso de la vez pasada. Mientras tanto. Ok. ¿Me confirma si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Vamos a hacer un repaso de la clase pasada para que, pues, de pronto los que no pudieron estar o los que no pudieron ver el video, pues vamos a ver. La clase pasada lo que hicimos fue verificar y conocer cómo se instancian los métodos, ¿cierto? Dentro de C#. Los métodos dentro de una clase son, o bueno, dentro de básicamente todo el entorno de C# son muy importantes, son lo más importante que yo puedo tener dentro de la estructura de una aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace muy ordenada la ejecución de los comandos de C#, ¿sí? Entonces, para declarar un método, ¿sí? Hay que tener unos aspectos importantes para saber cómo lo debemos declarar. Entonces, uno es el tipo de retorno, ¿sí? Todos los métodos tienen un tipo de retorno, ¿sí? Y ese tipo de retorno hace referencia a un tipo de dato, ¿sí? Como por ejemplo, este tipo de dato bool dentro del método yo tengo que retornar o un verdadero o un falso, ¿sí? Un nombre significativo que haga alusión a lo que nosotros vamos a hacer dentro del método, ¿sí? Y dentro de los paréntesis vamos a tener nuestros parámetros, los parámetros que vamos a trabajar y van a llegar a este método. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se comporta? Vamos a darle a iniciar a esto. Entonces, para poder acceder a los métodos de la clase, ¿sí? Si no son estáticos, yo tengo que hacer una instancia de la clase, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué hice acá? Acá yo hago la instancia de esta forma, ¿sí? Y dentro de program yo ya voy a tener todos los métodos que están dentro de esta clase, ¿vale? Entonces acá me va a pedir que ingrese su edad. Acá estamos haciendo un ejemplo de verificar la edad de un usuario. Entonces ingrese su edad. Voy a decirle 19 años, que es la edad que yo tengo. Y acá, como podemos ver en program, voy a tener la facilidad, o bueno, voy a tener el método que acabo de hacer. ¿Y qué le paso? El parámetro que acabé de capturar, ¿sí? Este verificar edad recibe un entero, que es la edad, ¿sí? Y de esa forma, pues entra acá al método para poder hacer la lógica que nosotros tenemos dentro del método. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, me dice que sí, entonces usted es mayor de edad. Vamos a ver. ¿Vale? Entonces, esto me permite
como podemos ver, ejecutar sentencias de código dentro de C# de una manera más ordenada. Lo que vamos a hacer hoy con base en esto, ¿cierto? Una pregunta, Señor, perdón. ¿Es cuénteme. mejor instanciar la clase o es más fácil colocarle al método static para que quede igual que la clase? Pues digamos que depende de la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando se hace estático dentro de una clase, es porque no necesito hacer una instancia de la clase. Y al no necesitar hacer una instancia de la clase, él me permite acceder directamente al método. Lo que en algunos casos es más eficiente porque al hacer una instancia de la clase como tal, él me va a cargar, él me va a cargar todos los métodos que están dentro de la clase. En cambio, cuando lo hago estático, yo solo voy a ir a instanciar ese método. En algunos casos, por lo general, es más eficiente cuando son estáticos, pero en algunos otros no se puede utilizar porque necesitamos instanciar la clase porque, por ejemplo, tenemos un constructor dentro de esa clase y eso me trae una conexión y bueno, ahí ya depende de la necesidad. Pero por lo general los métodos estáticos, digamos que para aplicaciones no tan robustas son más eficientes en cuanto a cargue de memoria, ¿vale? Pero pues como digo, hago la salvedad que depende del contexto en el que estemos trabajando, ¿vale? Y gracias. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es construir una aplicación, ¿cierto? Construir una aplicación que me permita que tenga un menú en pantalla, ¿cierto? Que acá yo tenga un menú en pantalla con unas opciones, ¿sí? Y esas opciones van a hacer referencia a lo que nosotros vimos en clases pasadas. Por ejemplo, vamos a construir un método que nos imprima los números primos de 0 a 100, que ese fue un ejercicio que hicimos. Entonces vamos a hacer un menú con ciertas opciones para poder conocer y poder ya hacer nuestra primera aplicación así bien chévere, que podamos construirla entre todos y pues así vamos aplicando lo que vamos aprendiendo. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir el menú. ¿Alguien de casualidad sabe cómo podríamos construir el menú? Es decir, por ejemplo, para conocer los primos de 0 a 100, seleccione uno. O bueno, ingrese uno. Para hacer la suma de dos números, ingrese el 2. ¿Alguien se le ocurre cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿cómo empezamos, mejor dicho? Yo por lo general diría console.clear. Eso es lo primero. ¿Y qué hace este console.clear? Me limpia pues, la consola, ¿sí? Entonces, si quiero que mi menú, por ejemplo, vamos a hacer el menú por opción. Entonces, voy a utilizar un while, ¿sí? Y ese while, ¿qué me va a permitir hacer? ¿Alguien se acuerda? Esto es un ciclo, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces me va a permitir que lo que está dentro se va a repetir n veces, ¿sí? Entonces, siempre que sea verdadero, acá lo voy a colocar. Uy. Entonces, voy a repetir esto.
¿vale? Acá voy a decir console.writeLine. Entonces, seleccione una opción del menú. Uy. Uy. ¿Listo? ¿Qué más podría hacer acá? Console.writeLine. Uy. Si lo pueden ir haciendo a la par, sería chévere. Sería muy interactivo, la verdad. Primero. Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, para saber los números primos de 1 a 100. Entonces, ¿cuál otra opción? ¿Qué se les ocurre que otra opción que podamos hacer? 2. Con respecto pues a los ejercicios que hicimos. Por ejemplo, para saber Hola viejo, los... sigue. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué? Bien, sí señor. Listo. Entonces, permítame, ya le termino acá y ya le doy la palabra. Segundo. Entonces, lo contextualizo un poco. Vamos a hacer un menú, ¿cierto? Un menú interactivo en el cual vamos a hacer por cada una de estas opciones, pues, lo que nosotros planteamos en las clases pasadas, por ejemplo, que saber cuáles son los números primos de 1 a 100, ¿cierto? Otro ejercicio que hayamos hecho es como para saber los números negativos de una cantidad de números, no sé. Otro podría ser, hagamos tres opciones. Tres opciones. Y ya vamos mirando. Entonces, saber si soy mayor de edad. Así. Entonces, una vez tenga esto. Démosle una opción de salir. 4. Salir. ¿Sí? Entonces, leo lo que string opción. Perdón, eso es un int, ¿cierto? Opción es igual a in.parts. ¿Qué? Ya se me olvidó. Console.readline. Y acá voy a hacer que. Acá, ¿qué podría hacer para evaluar lo que está dentro de la opción que seleccioné? ¿Qué El, instrucción de control? el twist case. Muy bien. Selecciona una acción. Bueno, esto no. Entonces, si lo podemos ir haciendo a la par, sería perfecto. O sea, opción. Listo. Entonces, case, cuando es 1. Cuando es 1. Perdón, es así. ¿Qué debo hacer para saber los números primos de 1 hasta 100? Entonces, voy a hacer un método dentro de esta clase que me permita saber. Voy a decirle void
números primos. Uy, primos. ¿Y cómo hago para sacar los números primos de entre 1 a 100? ¿Alguien lo recuerda? Un favor, ¿cierto? De entre 0 a 100. Y acá 1. Y acá, sí. Sí. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Y mod. Ya se me olvidó. Mod 2 es igual a 0. Entonces, imprima número primo, ¿cierto? Y, uy, ey, eh, coma, y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O voy como muy rápido, Sí, sí, sí. muchachos? Más rápido, de pronto se puede volver un momentico para que le cojamos el completo del código. Sí, claro. Entonces, lo primero que hice fue un ciclo repetitivo, básicamente. ¿Sí? Un ciclo repetitivo con while. ¿Sí? Y que siempre sea true. Es decir, siempre se va a ejecutar. ¿Sí? Limpio la consola y muestro el menú. ¿Vale? Ahora, leo la acción que le ingresan. Entonces, ahora evalúo esa opción. Vamos hasta ahora en el primer caso. Y para el primer caso dice para saber los números de primos de 1 hasta 100. Ahorita eh, lo podemos cambiar, pero y acá hice el método que me va a devolver esos números primos. Bueno, no me va a devolver, me va a imprimir porque le estoy diciendo que el método es tipo void, es decir, no devuelve ningún valor. ¿Sí? Entonces, estando acá, ¿qué tengo que hacer cuando es caso 1? Llamar al método. Llamar al método. Sí, señor. Program. Punto. Números primos. Le falta el break para que termine la Ajá. ejecución. Sí, señor. Y si es default, ¿qué le digo a esto? Cuando es default le digo, le podría decir Eh, console.writeLine opción ingresada inválida o algo así. opción ingresada inválida. Por favor, verificar. ¿Cómo me dieron ahí? Correcto. Listo. Entonces, vamos a ver cómo interactúa esto. Vamos a verlo. Vamos a ver esta vaina aquí. Espérenme un segundo. ¿Hago una región para ocultar esto? Clase anterior. Y... tran. Un segundo. Este es un paréntesis. Listo. Vale. Y acá voy a colocar un console
read line. Pues como para qué, ¿sí? Vamos a evaluar esa opción 1. Démosle ejecutar. A ver, ¿qué dicen? ¿Funciona o no funciona? Vamos a ver. Ah, fue pucha. La embarré. La embarré. Listo, ya. Ahora sí. Listo, hice la estancia de la clase. ¿Sí? Limpio la consola. Y entonces, para saber los números de primos de 1 a 100, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ¿dónde era? Acá. Démosle 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces se va a ir por este lado. Case 1. Entró al case 1 y empieza a imprimir. Vamos a verlo. Número primo 2. Y... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me perdí. ¿Qué pasó? No funcionó, muchachos. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderlo? Vamos a ver. Ah, sí, ahí está. 2, ta, 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 ta. ¿Sí? Pero los números primos de 0 a 100, si era así, ya no me acuerdo. Venga, miramos un segundo. Ya no me acuerdo. Números primos. Primos. No, no era así. Ah, sí, sí era así. Listo. Entonces, ¿funcionó? Sí, ¿cierto? Ahora, vale. Vuelve a ejecutarse porque es un while. ¿Sí? Y me limpia toda la consola. Listo. Para saber los números negativos de una cantidad de números. Entonces vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso. Segundo caso. Vale. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Es que los noto muy, sí, callados. Pues por mi parte ninguna, viejo Jonathan. No sé mis otros compañeros cómo van. Yo propongo que su merced pues siga con la explicación y al final pues nos comparte el código para tenerlo como base, viejo Jonathan. Listo. ¿Todo bien? Muy bien. Si quiere, Juli, nos muestras los ejercicios que propusiste con la clase Ah, pasada, por listo. favor. Listo, vale. Mientras que... Vale, vale. Entonces Perfecto. ya voy aquí abriendo mi visual. ¿Vale? Sí, señor. Sí, señor. Un segundito. Vale, perfecto. Ok. Entonces, ¿Están tristes, muchachos? están cabizbajos y meditabundos. Listo, venga a ver.
Ya están viendo Se está cargando. ya está viendo mi pantalla, viejo Johnny. Pues Ah, bueno. veo una pantalla verde. Ah, ahora sí ya. Ahora sí ya. Sí, señor. Perfecto. Entonces, listo. Uno de los ejercicios decía que crear un array que permite ingresar 20 números enteros, calcular la suma de todos los y la media aritmética. Entonces, qué sé yo, Ujú. le la posibilidad desde el método principal de poder ingresar números que él quiera y ese Ujú. y ese valor lo la cual le doy tipo entero. Sí, sí, Al sí. usuario teclado lo convierto a un entero. Bien. Una vez ingresado ese valor, entonces creo una variable que se llama suma, la creo como de tipo 2 y Sí. llamo al método suma un parámetro. Sí, que recibe pues la cantidad de números. La cantidad de datos que el usuario va a ingresar, o sea, la cantidad de números que el usuario va a llenar en ese arreglo. Muy bien. Entonces, método lo declaro de tipo double, que voy a retornar un valor, Sí, muy bien. ¿sí? El método. Estoy ingresando, voy a nombrar del mismo tipo de valor del cual ingresa el usuario por teclado. Si es un entero, pues lo declaro Ajá. Muy el bien. parámetro. Dentro del método, ¿qué hago yo? Creo el array, Sí, digo las posiciones, cuáles va a tener ese array, que son las que ingresó el usuario por teclado. muy bien. Creo ya double, que le digo suma y la inicializo en 0, la que me va a retornar el resultado. Ujú. Ok, Sí, entonces, recorriendo mi array, ¿sí? sí, los números. Ujú. Las posiciones, lo recorro, exacto, y solicito por teclado al usuario que me ingrese cada dato. Cada dato que me ingresa lo convierto a entero porque son números. Son Sí, en una variable que también declaro de forma local para este método y lo sí. voy a asignar al array de números. Entonces, número ingresado por el usuario lo voy adicionando a mi Al array de array. enteros en la posición que me va llegando for. Entonces, en esa posición, si la Muy posición bien. es 0, pues ahí me va ingresando el número que efectivamente. Posterior a eso, tomo mi variable que haré local, que es suma, y empiezo a sumar cada uno de esos datos de mi array que voy ingresando. Muy bien. Los Y va sumando. Ajá. Y retorno, retorna suma. exacto, los va sumando. Y retorno suma. Cuando retorno suma, pues ya entonces acá el método me lo carga esta variable que declaré, que carga ese valor Sí. y implica el resultado. ¿Cómo ve Para ese, la, cómo ve esa ejecución más ordenada? sí, por lo menos de este lado, sí. Se ve más ordenada, ¿cierto? Es un poquito, ¿no? Porque sí, sí. Porque hay algo, hice otras que son más golas todavía. No, pero bien. Entonces dice console readline, la Listo. suma es suma. Perfecto. Esta es para la parte de suma. La parte media es súper sencilla. También de variable double a mi método. Pero al método le paso dos parámetros. ¿Cuáles son? La suma que acabo de retornar Sí, y la cantidad que ingresa el usuario por teclado. muy bien. Que es Entonces en la la medida, posición del array. correcto. Entonces también declaro mi método
double, porque voy a Ajá. retornar un valor y recibo dos parámetros y los declaro de la misma manera como los declaré en el método principal. Vale. Hago adentro la operación, también declaro una variable local media de tipo double Ujú. y cojo los valores que me retornó el array y el valor que ingresó el usuario por teclado de las posiciones. La media. Muy bien. Entonces, ejecutémoslo. Ejecutémoslo a ver qué pasa. ¿Será Creo que que si funciona? alcancen a ver. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que Por sí. ejemplo, Francisco, que de pronto dice el viejo Francisco, Él lo estoy que está observando. procesando. Vamos bien, sí, señor. Vale, vale, para que ahí aclare un poquito las dudas que de pronto tenga. Entonces ahí las va aclarando un poquito. Procesando todavía, se quedó procesando. Muy bien. Pues si puede compartirme el código para compararlo con los míos, se lo agradezco. Pero por supuesto, claro que sí, estamos para ayudarnos. Ve que ya va a iniciar el... ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, pues estoy viendo la pantalla del visor. Ok, pero la otra de consulta sí o no? No, Todavía no. no, señor. Ah, listo. Si no las están viendo, las comparto entonces. De una. Entonces, él me pregunta cuántos números ingresa. Entonces le voy a decir, ingresemos 4 números. Ujú. Entonces el primero 2, 4, 6 y 8. Entonces el sistema nos muestra la suma 20 Bien. de Y los la media números y 5. la media de esos números 5. Muy bien. Y ese es para el primer ejercicio que estaba pues medianamente fácil. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Entonces vamos para el segundo. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir pantalla. Es este. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Ah, listo. Ve que se me bloqueó un tris. Listo. Entonces voy a comentariar esta parte. Bien. Ujú. Cuando esto responda. Bien, sí, señor. Lo que estamos compartiendo información, entonces se bloquea un tris. No se preocupe. Listo. Entonces ya podemos cerrar este ejercicio. Ahora sigamos con el más gomelo. Entonces, ¿qué nos decía el segundo ejercicio? Crear un array que permite ingresar n números enteros, contar cuántos números son negativos, positivos y cuántos son cero. Sí. Entonces yo hice aquí otra maniobra. En un segundo.
Bueno, en este caso hice algo diferente, al contrario. Entonces, para este caso le solicité al usuario que ingresara por teclado la cantidad de Ujú. datos que va a contener mi array. Y una vez tengo mi array de números, lo declaro de forma entera y lo inicializo un instante de una vez con la cantidad de posiciones que va a tener ese array. Sí, señor. De una vez, dentro de mi método principal, de una vez recorro ese array. Perdón, muchachos. Un segundo. Sí, señor. Entonces, con el for recorro el array y lo mismo. Ujú. Le voy solicitando al usuario, declaro una variable local Para llenar el arreglo, y sí, señor. para llenar el arreglo la Ujú. convierto a entero y voy asignándole a cada posición el número ingresado por teclado. ¿Listo? Hasta ahí ya tengo mi arreglo listo. Entonces, ¿qué hago yo? Los datos ingresados, entonces me creo un método para mostrar los datos ingresados. Llamo el objeto que instancié para poder llamar al método y le Sí. paso el array. Y le paso el array como parámetro. Ujú. Entonces ahora sí me voy aquí al... Un segundito. ¿Dónde está este joven? Ah, es que lo tengo aquí oculto. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, datos ingresados, yo llamé al método. Ujú. Entonces, ¿qué hace el método? Recibe el array. Lo creo voy porque, exacto, lo creo voy porque no voy a retornar nada, pero en el parámetro que me está ingresando, yo tengo que recibir ese array. Ujú. Y para recibir ese array, tengo que declararlo de la misma manera como lo declaré en el método principal. Claro, debe ser del mismo tipo. Es correcto, el mismo tipo. Y le puedo colocar cualquier nombre. Importante Eso sí. recibirlo del mismo tipo. Y hago el forcito, lo recorro y él me imprime cada posición de lo que tenga ese array Muy bien. internamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace Datos este método ingresados. de datos ingresados. Posteriormente, ahora sí empiezo con las evaluaciones, que es por los positivos, los negativos, los en cero. Ujú. Me creo las variables que sea double positiva, de tipo double, perdón. Llamo al método número positivos y le paso el array. Lo mismo para el negativo y lo mismo para los en cero, le paso el array. Entonces, veamos los números positivos. El método positivo. Entonces, el método positivo, lo mismo, lo declaro de tipo double porque voy a Ujú. retornar un valor. También recojo ese array, lo recibo de forma array porque estoy pasando el parámetro como array. Y lo mismo, declaro una variable local que es contador, que es la que me va a ir incrementando de acuerdo a si encuentra algún positivo o si no, quedan ceros. Y recorro mi arreglo. El arreglo que ingreso por parámetro. Exactamente. ¿Listo? Y hago la validación. Si en cada iteración que recorro de mi arreglo el valor de esa posición es mayor o igual a 0, incrementa contador. Y contador es la que retorno para saber cuántos positivos de mi arreglo son los que hay. Exactamente. Y de una vez paso aquí a mis negativos, porque mis negativos es la misma historia. Sino que hace con Le paso menor la a cero, supongo. exacto. Creo lo mismo y simplemente pues la condición cambio menor a 0 para mis negativos. Bien. Y en los de 0
en mi método de cero, también hago lo mismo, lo creo de tipo do, porque retorno el valor, recibo el array, creo mi variable contador y hago exactamente lo mismo, sino que simplemente aquí ya la validación es igual a cero y devuelvo el contador. Ahora sí nos vamos para el método, principal, en donde yo ya retorno los valores. Si es de la parte de los positivos, imprimo, lo recibo acá y lo imprimo. Imprimo mis positivos, que es lo que me retorna el método. Lo mismo para los negativos, imprimo lo que me retorna. En la parte de los números en ceros, pues yo le hice otro controlcito adicional muy mínimo, en donde yo le digo, bueno, ya recibí en esta variable los de cero, entonces yo digo, bueno, si los de cero son diferentes a cero, o sea que si viene algún valor, entonces imprimámoslo. Y si dice que es mayor a cero, ¿qué pasa? También aplica, En ¿cierto? lo que pasa es que yo, sí, claro, aplicaría, sino que yo lo hice pues para este lado como para darle un poquito más de No, está bien. control a este. Está Pero perfecto. igual lo puedo hacer para todos. Igual lo puedo hacer para los positivos, para los negativos. Pon No, control está que me perfecto. resulte. Si no retorna nada, si la variable viene en ceros, bueno, entonces no hay ceros en la lista. Y listo. Muy bien. Entonces, ¿qué si lo ejecutamos, sí o no? Ejecútelo a ver qué tal, qué es el calor que encierra. Esta vaina tan fácil. Ahí va, voy a compartirles entonces un segundito. Voy a cambiar aquí de estación de radio. Está procesando un segundito. Pero sí, más o menos me he hecho entender de lo que he querido hacer, muchachos. Sí, señor. Ok. Como para, digamos, darnos cuenta que los métodos los podemos manipular de muchas maneras, tanto de enviar como de recibir información. Y pues un buen ejercicio haberlos hecho, habernos puesto esa tarea, viejo. Entonces, No, espérame con un todo segundito. gusto. Sí, igual ahí Créeme que ya está. desde que podamos practicar y poder seguir aprendiendo, pues lo importante es que tengamos la dedicación de hacerlo. Un segundito, voy a cambiar de ventana. No sé por qué Listo. me pasa esto a mí. Pero bueno. ¿Qué es esto? Listo. Listo. Dele dos números. Pues aquí voy a darle solamente 5 sencillitos. Listo. Para pensar, listo. Ahora sí. Entonces, el primero, un positivo, el segundo, un cero, el otro, un negativo, el otro cero, y el otro, un positivo más. Listo. Enter. Está. Claro, súper rápido. No, todo bien. Es de que funcione, compile. Listo, entonces van cargando primero los datos ingresados. El 2, el -3, el 0 y el 3.
Los positivos me saco 4, pues el 2, el 0 y el 3, porque Ujú, yo lo considero un número positivo. Los negativos 1, efectivamente el menos 3, y en ceros 2, muy bien. que estos están en diferentes posiciones. Excelente. Excelente. Listo. Y yo les queríamos Listo. también un pedacito del tercero, cuando, digamos, el método devuelve la raíz. Simplemente usted llama al método, el Ujú. método le devuelve la raíz para que usted con ese raíz lo pueda trabajar. Es lo único diferente que hice en un ejemplo del tercer caso, pero bueno, igual voy a partir del código para que lo vean y Sí, ya súper. ustedes lo hacen. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias. Yo les quería mostrar esa propuesta, pues, ahí como para que Listo, no, está se muy bien. ilustraran un Gracias poquito. por la explicación, Juli. Vale, continuando acá. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Lo veo, los veo avanzando muy bien. Caso 2. En el caso 2 dice, para saber los números negativos de una cantidad de números. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Console.writeLine. Voy a continuar con esto. ¿Listo? Insert. Ingrese cantidad de números a evaluar. ¿Sí? Y acá digo cantidad es igual a in.parts. ¿Cómo es? Console.readline. ¿Y ahora qué hago? Voy a hacer, vamos a colocar el break. Voy a hacer un arreglo, un array. ¿Cómo es que declaro el array? Entonces, eh, números es igual a new con cantidad. ¿Sí? Y ahora voy a hacer un método que me retorne un entero de negativos. Y acá que va a recibir el entero, bueno, el array de los números, lo que acaba de decir Juli. Y acá, ¿cómo es? Ya lo olvidé. Por números, Correcto. punto len. Y acá, ¿cómo era? Sí, Si la posición, si números números sub en la i posición y subí, exacto, menor igual es menor a cero. correcto, Entonces acá digo in nec es igual a cero. correcto, la contadora. Y acá digo nec más. ¿Sí? Return nec. ¿Sí? Hasta ahí se entendió, ¿cierto? Estén más. ¿Bien? Vale. Entonces acá le digo a cantidad negativos. Es un entero. Cantidad negativos. Y le digo program punto negativos. ¿Y qué reciben negativos? El array, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hago? Imprimo console.writeLine.
voy a colocarlo normal. Cantidad de negativos en números evaluados es 2.0. Uy, ¿cómo es? Ahí. Coma, cantidad negativos. Y este ya está. ¿Sí? Este ya estaría. ¿Será que funciona o no funciona? Vamos a verlo. Iniciar. What? Iniciar. Entonces, démosle la opción 2. Opción 2. Opción 2. Entra por... Ajá. Ingrese cantidad de números a evaluar. Démosle... ¿Cómo era? No, lo hice mal. Creo que lo hice mal. Creo que lo hice mal. No me va a funcionar. ¿Saben por qué? No me va a funcionar porque no lo estoy evaluando. No lo estoy haciendo acá. 0. ¿Alguien me dice por qué no funciona? ¿No? Vale. Qué pena, viejo Jonathan, que era que no estaba. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Los luchitos lo escuché muy bajito. Espérame un segundo, Juli. Vale. Exactamente. Exactamente, sí, señor. Acá dentro de este, debo hacer que asignarle los números ingresados al array, básicamente, ¿cierto? Entonces, Ah, no los había ingresado para evaluar. ajá. Entonces, ¿quién Ah, ok. dijo que sí me funcionaba? Ahí los pillé, vea. Ajá. Tome, tome. Ingrese. ¿Cómo es? Vamos a llenar el arreglo. Ese número. Ingrese los números. O ingrese el número en la posición sub i. Eso. Posición. Correcto. Coma y más 1. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. Ahora leo este, ¿cierto? Entonces, número ingresado es igual a in.parse console.readline. ¿Sí? Y número ingresado va a ser que este en la posición sub i. Sub i. Número ingresado. Esto no va acá. ¿Sí? Hasta ahí. Después, ¿qué hago? Ahora sí. Ahora sí recorra el arreglo Nuevamente, sí, señor. y ahí sí evalúe lo que son negativos con la posición sub i. Exactamente.
Y acá, listo. ¿Será que ahora sí funciona? ¿Ustedes qué dicen? Claro, hombre, chile candela. ¿Sí ve que estar pendientes? Vale, 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 vale. Vale. Listo. Ponle play. Y acá pongámosle el punto. A ver. Punto de interrupción. Importante. Démosle 2. Opción 2. Tin, tin. Démosle 4. Ok. Entonces, posición 1. Entonces démosle 4. Asigno al arreglo. Entonces tengo 4. ¿Sí? Nuevamente. Démosle -3. Nuevamente. Démosle -5. Miremos cómo va nuestro arreglo. Hasta ahí va bien. Y démosle -9. Ahora, ¿qué hago? Lo recorro nuevamente. Y ahí sí digo, esta es otra forma. ¿Listo? Ahorita les digo cómo podemos hacerlo sin repetir el for. ¿Cómo podríamos hacerlo sin repetir el for? 3 negativos. ¿Tenemos 3 negativos? Sí, 3 negativos. De 4. Y viene acá. Y hasta ahí. Cantidad de negativos en números evaluados es 3. ¿Estamos bien? 1, 2 y 3. Sí, señor. Perfecto. Pero ¿cómo podría hacerlo sin repetir otro for? ¿Ustedes qué creen? En mi opinión, creería que dentro del for, cuando esté asignando, Sí. ahí poder de una vez leer la posición y evaluar la posición dentro del for. ¿Dentro del primero o el segundo? Dentro del primero, porque usted en el primero es donde carga la Acá. información. Sí. Entonces ahí, Entonces, digo yo, opino yo. ¿qué podríamos hacerle ahí? Entonces, como yo ya tengo el primer dato ingresado, entonces hago el if Ujú. Si y evalúo. número Bueno, entonces, exacto. es menor a cero, entonces Ujú, nec más. sí, Así. ¿Será que funciona? Punto y coma. punto y coma. Y quitamos esto, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Será que funciona así? Sí, de una. Vamos a probarlo. Hagámosle. Sí, probemos. Prueba de error, como dijo un amigo. Eso es. En desarrollo es así siempre, casi. Listo, 2. Nuevamente. Ingrese, démosle 5. Entonces, chun, chun, chun. Entonces, démosle 5. 7 menos 4. 3 y menos 6. 9. Si efectivamente funcionó. ¿Cómo la vieron? Bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Y le damos Enter. Y me repito otra vez para volver a seleccionar. ¿Cómo lo vieron? Excelente. Listo. Ahora, ¿cuál es la tercera opción? Dice, saber si soy mayor de edad. Este sí es fácil, ¿no? Pero acá voy a colocarle ingreso. Bueno. Saber si soy mayor de edad. Vamos a hacer algo acá chévere. Case 3. Entonces, voy a decirle console
punto writeLine. Ingrese Ingrese su edad. su año de nacimiento. Ah, más gomelo todavía, bien. ¿Cierto? Su año de nacimiento. Entonces, este también puede ser un entero, no hay problema. Nacimiento. Nacimiento es igual a in.parse console.readline. Uy, readline. Y punto y coma. Entonces, vale, vamos a hacer un metodito. Verificar edad. Vamos a utilizar este. Nacimiento. ¿Cierto? Y acá le voy a decir cómo calculo la edad de una persona con el año de nacimiento. Año Eh, actual menos año de nacimiento. ¿Cómo, Orlando? Qué pena, no lo escucho muy bien. Año actual menos año de nacimiento. Entonces, edad, in edad va a ser igual a año actual, ¿cierto? Data punto now punto año. ¿Este que me trae? El año el actual año Año menos nacimiento, menos el dato ingresado. ¿sí? Se va a retornar un entero. Y comentaremos esto. Entonces, no, acá hagámoslo así. Void. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, le voy a decir console.line. Usted es mayor de edad escucho. y tiene así, años, ¿cierto? Y si no, ¿qué hacemos? Voy a decirle esto mismo, pero le voy a decir acá no es mayor de edad y no puede tomar. Listo. ¿Listo? Sí. Entonces, mandémosle acá donde era caso 3. Verificar edad. No. Program. Punto. Verificar edad. Nacimiento. Listos. ¿Funciona o no funciona? Sí, hágale. Tengo miedo. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Voy bull. Bueno. Eso es lo que es anterior. Un segundo. Comentaremos esto. Espera. Listo. Listo. Entonces, 3. Pan. Año de nacimiento. Voy a colocar mi año de nacimiento. No se, no se preocupen por eso. ¿Listo? ¿Listo? Ah, nacimos el mismo día, mismo año. Listo. Nacimiento 1997. Vamos a ver. La edad. Año actual 2021. Nacimiento. Tengo 24 años. Y
a ver qué me trae. Usted es mayor de edad y tiene 24 años. ¿Cómo la vieron? ¿Fácil o difícil? Ahora, tengo un ejercicio acá que me parece un poco interesante. Y yo digo, bueno, vamos a verlo. Bueno, pues no sé si dejarlo de tarea o lo vemos, como ustedes quieran. Y es el Verlo. siguiente. Es el siguiente. Pero ¿qué tal el menú, muchachos? ¿Bien o fácil o difícil? Fácil. Listo, perfecto. Entonces hagamos acá. Ejercicio. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Para los que nos gustan los algoritmos. Listo, dice, una empresa tiene 2 turnos, mañana y tarde, ¿cierto? En los que trabajan 8 empleados, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Desarrollar un programa que permita almacenar los sueldos de los empleados agrupados por turno. Imprimir los sueldos, bueno, imprimir los gastos en sueldos de cada turno. ¿Cómo lo ven? Imprimir el total de los sueldos de cada turno, ¿cierto? Imprimir el total de los sueldos de cada turno, sí, tanto mañana como tarde. Ah, bien. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Entonces, vamos a verlo. Entonces, vamos a verlo. ¿Lo hacemos o si ustedes gustan, lo dejamos de tarea? Pero Jonathan, antes le encargo el código de lo que acabo de explicar hace poco, pues para que lo Ah, comparta para sí, todos, perfecto, perfecto. Discúlpenme, muchachos, ya lo comparto. Qué para pena. que lo tengamos en cuenta todos y así pues nos llevemos una idea de cómo se hace un menú, ¿no? Que Un creo que a menú, todos sí, nos señor. guía de perlas, digo Entonces, yo. quitemos esto. Un segundito. Espérenme, yo me llevo esto para acá. Para acá. Esto también me lo llevo para acá. Ahí está. Y todo esto, vamos a verlo. Listos. Quitemos todos estos. Listo, les voy a copiar la clase, ¿vale? Vamos a ver por acá. Listo. Ahí está la clasecita del día de hoy. Entonces, Listo, Jonas. si gustan, podemos dejar este como para que lo analicen y digan, bueno, eso es Claro, con arreglos, ese se hace con arreglos, ¿listo? Para que lo tengan en sí, eso cuenta. tiene, O listas, no son hay dos problema. arreglos. Dos arreglos, dos listas. Muy bien. Y si quieren los dejamos de tareita, bueno, de ejercicio de repaso para la próxima clase, Sí, que es el día, eso. que es el día, la próxima clase, Esa sí no sé. el día viernes. Sí, pues ojalá que se pueda hacer el viernes. Sí, el viernes, comprometidos. Vale, muchachos, de antemano les agradezco por su asistencia al día de hoy. Pues espero que
Entonces estos ejercicios los puedan replicar en sus ambientes, tanto productivos como eh, de QA. Y pues nada, muchachos, gracias, como siempre. Jonas, ¿nos copias el enunciado del ejercicio en el Claro, chat también? Porfa, ya se gracias. los coloco. Y pues La nada, muchas actitud. gracias, muchachos.